Hablando de estas proezas outdoor que usted tiene a lo largo de su carrera, ya sea como deportista, como docente, lo que hablábamos anteriormente, ¿hay alguna experiencia que ha sido más desafiante, en la que usted ha visto, como se dice ahí vulgarmente, la ha visto peluda, la ha visto difícil? ¿Cuál de esas experiencias podría compartir con nosotros y qué experiencia le ha dejado, qué aprendizaje le ha dejado a usted también? Bueno, es que yo creo que han sido muchas experiencias que me ha tocado vivir en el ámbito del montañismo, ¿ya? De la escalada de montaña, en el ámbito de la bicicleta, ¿ya? Y otras aventuras más. Entonces, en este momento así recuerdo, por ejemplo, un viaje muy bonito que hicimos en bicicleta, que fue la primera travesía por el altiplano chileno, que partimos en Arica, subimos en bicicleta. En ese tiempo el camino era prácticamente todo de tierra, subimos hasta el lago Chungará en bicicleta y de ahí nos fuimos hacia el norte, hasta el poblado más al norte de Chile, Visviri. Y después volvimos al lago Chungará y de ahí nos fuimos por la senda altiplánica, por huellas, interiores, caminos 4x4, partes cortadas, y nos fuimos por todo el altiplano hasta terminar en la zona de San Pedro, Atacama. Y en San Pedro, bueno, ahí concluyó nuestro viaje y fue una ruta de más de un mes, en agosto del año 88. ¿Un mes? Julio-agosto del año 88. Y eso lo hicimos con un colega, profesor de educación física, Hernán Busto, Nano Busto, que éramos también muy amigos, compañeros de aventura, compartimos varias cosas juntos, sobre todo ese es el viaje más importante que hicimos juntos. Y lamentablemente él falleció escalando años después, el año 91, 92, en una escalada en San Gabriel, ¿ya? Donde tuvo un accidente. Ese fue un viaje muy bonito, ya que fue como bien icónico. Después en bicicleta hice hartas cosas extrañas, incluso el primer ascenso en bicicleta, con la bicicleta al hombro hasta el volcán Villarrica, hasta el cráter, y de ahí me tiré para abajo. Nos hicieron un reportaje ahí. Oiga, pero se las tenía guardaditas, le pregunté por proeza y ahora en esta pregunta se han sacado dos, pero brutales. Y claro, después yo creo, bueno, lo mismo que te contaba, el viaje hacia Villa O'Higgins, muchas rutas nuevas en bicicleta sobre todo. Y bueno, experiencias de montaña también he tenido. Probablemente mi intención fue alguna vez tratar de intentar subir el Everest, pero opté por gastarme ese dinero que había juntado yo para ir al Everest. Opté por invertirlo aquí en este proyecto. Decisiones de negocio. Comprar este lugar. Y yo creo que de todos los desafíos, en realidad, el mayor desafío en todo sentido ha sido desarrollar este proyecto Pared Surcamp. Justamente le iba a preguntar por eso ahora, esta transición que hay desde el mundo del outdoor, desde los desafíos personales, deportivos, hacia el mundo del emprendimiento, de la empresa turística, ¿es motivado por algo? ¿Tiene algún punto de partida, un punto inicial, una motivación? Yo creo que la motivación es parte con la pasión, la vocación marcada hacia algo. Porque yo me considero un emprendedor vocacional. ¿En qué sentido? O sea, yo he desarrollado todo un proyecto, una empresa, una empresita, pero en torno a mi objetivo, que es el amor por la exploración, por la naturaleza, por eso. Y eso me ha llevado a desarrollar este tema. Me han propuesto otros negocios. Oye, ¿por qué no desarrollamos una marca de ropa, outdoor? ¿O por qué no traemos bicicletas y las vendemos? Pero eso me saca de mi objetivo. Mi objetivo ha sido este. Y he puesto toda mi energía a esto y creo, bueno, me ha dado resultados, pero ha sido sobre todo por eso, por una gran pasión. Entonces, me comparo con, no sé, con el chef que tiene su restaurante y claro, que es apasionado de la cocina y que creó su empresita que es un restaurante o un par de restaurantes, pero donde está él ahí. Entonces, es lo mismo, yo estoy aquí, yo atiendo a mis pasajeros, los acompaño a vivir esta aventura, navegando en kayak por las capillas de mármol, haciendo caminatas, haciendo recorridos en bicicleta, en fin. Entonces,
yo creo que esa transición que tú me consultas del mundo outdoor al emprendimiento, están las dos muy relacionadas. O sea, la gran pasión por explorar la naturaleza, y también yo creo que tengo algunas características del emprendedor, que es asumir riesgos, por ejemplo. O sea, el emprendimiento siempre lleva riesgo. Podríamos decir entonces, profesor Pablo, que entre el mundo del outdoor y el mundo del emprendimiento, en su caso, el puente que conecta ambas cosas es la educación, por querer compartir, esta pasión por querer compartir todo lo que usted vive en su contacto con la naturaleza. Claro, yo creo que lo es. De hecho, yo siempre me he sentido como un profesor. O sea, cuando le hago las clases a todos mis pasajeros, que los llevamos a hacer, por ejemplo, un paseo en kayak, hay una instrucción de seguridad donde se le enseña al pasajero o al alumno, en el caso de los viajes de estudio, a remar y todo eso. Entonces, yo me siento ejerciendo mi carrera de profesor, absolutamente de profesor de educación física. Yo por eso estudié esta linda carrera y la volvería a estudiar nuevamente. Sin duda alguna. Profesor, continuando con la línea de las experiencias, pero ya pasando al mundo netamente turístico, del turismo, ya sea acá en la Patagonia, donde nos ubicamos ahora, o sea en el mundo, porque entiendo que usted también realiza viajes alrededor del mundo. ¿Hay alguna experiencia, una vivencia en particular que usted recuerde y que haya sido muy llamativa y muy llena de aprendizaje para usted? Bueno, yo creo que todo es un conjunto. O sea, el hecho ya de salir a otros países, yo creo que sobre todo encontrarse con otras culturas. Y en ese sentido, por ejemplo, el visitar otros continentes y otras culturas tan distintas como la nuestra, como lo es el continente africano, como es Tanzania, ir a subir el Kilimanjaro, compartir con la gente de África, con los Masái, es algo totalmente distinto. Y es algo totalmente diferente a lo que es compartir otra experiencia en Nepal, en Asia, con el pueblo Sherpa, con la gente de Nepal, con la religión budista, con tradiciones que son totalmente diferentes. Entonces yo creo que cada una de las experiencias a uno lo enriquecen y lo van formando, haciendo una visión más amplia, más que una en particular. Más que una en particular. Ya, perfecto. Siguiendo con la perspectiva empresarial, profesor, y ya hablando netamente como empresario del turismo, ¿cuáles son los que usted considera los desafíos más difíciles a los que se enfrenta un emprendedor acá? Uno, acá en la zona donde estamos, en la Patagonia, en la región de Aysén, y dos, en Chile. Ya. Bueno, emprender siempre lleva muchos desafíos, ¿ya? Porque sobre todo el comienzo es bastante difícil. Generar el interés por el público, en que se interesen por el servicio que tú ofreces, ¿ya? Pero eso no lo es todo, porque hay también el sistema te exige formalizar tu... Entonces ahí viene una serie de aspectos burocráticos que están lejos de lo que a uno le gusta. O sea, imagínate que a mí lo que me gusta es subir montañas, andar en bicicleta, andar en kayak, ¿ya? Pero para poder hacer eso formalmente, tengo que formalizarme como emprendedor y cumplir requisitos frente al Servicio de Impuestos Internos, si trabaja gente conmigo, la Inspección del Trabajo, Servicio Nacional de Turismo, patentes municipales, también resoluciones sanitarias del Ministerio de Salud. O sea, uno le tiene que rendir cuenta a muchas organizaciones.
y cumplir todo es tremendamente difícil, ¿ya? Muchas veces relacionándose también con personas que no tienen nada que ver con el mundo del outdoor, con el mundo de la naturaleza, que están y a veces totalmente alejadas de eso. Y a veces, lamentablemente, o sea, y que es algo que hemos vivido todos los emprendedores en nuestro país, y probablemente sucede algo similar en otros países, que uno muchas veces se encuentra con enemigos del emprendimiento, personas que tienen poder sobre uno y que uno los ve con una actitud negativa y que en vez de favorecer las ideas, los proyectos, los sueños que tiene uno, lo dificultan. Eso es probablemente uno de los problemas más serios a que tienen que enfrentarse los emprendedores en nuestro país. ¿Ya? En esta región además se suman otros factores, porque nuestra realidad geográfica implica que todos estamos a 5 horas de la ciudad más cercana, de Coyhaique. Los caminos normalmente están en mal estado. El clima también es un clima que es cambiante. A veces ocurren eventos en la ruta, a veces hay cortes, en fin, o sea, son muchas las dificultades. Entonces hay que a veces armarse de valor y de paciencia y tratar de ir solucionando todas las situaciones, digamos, adversas. Y como te digo, lo más frustrante es cuando uno se topa con gente que tiene poder sobre uno, que pertenecen a organizaciones y que de alguna forma uno ve una actitud negativa, que te quieren perjudicar, o sea, abiertamente, y eso lamentablemente existe. Muchas veces guiados por una perspectiva un poco sesgada acerca de los emprendimientos y la relación que tienen los emprendimientos con generar plata al final, porque uno hace una empresa para generar plata, entonces pareciera que eso a algunas personas les molesta. Cuando una empresa crece, genera plata, también genera trabajo, genera oportunidad y genera crecimiento en una región, sobre todo como esta, que, como decía usted recién, es bien inhóspita. Exactamente, yo creo que a veces hay una visión de ciertas personas, digamos, y a veces se promociona esta actitud como esta lucha de clase y como atacar a los emprendedores como si fueran personas malas que quieren aprovecharse de las personas que trabajan. Y yo creo que no es así. Los trabajadores y los emprendedores a todo nivel son fundamentales para el crecimiento de un país. Porque para que se pueda repartir riqueza, primero hay que generarla. Claro. Si no produce riqueza, ¿de dónde vas a sacar los medios? Entonces, el Estado claramente nunca ha producido riqueza. El Estado gasta y muchas veces malgasta. Lo hemos visto aquí periódicamente, pasa en nuestro país, en la corrupción, claro. Fundaciones que se derivan recursos que pertenecen a todos, que debieran estar al servicio de la comunidad, se los dejan a algunos, se los roban. Entonces eso es muy frustrante. Y es muy frustrante también ver cómo a veces a la gente realmente de trabajo, de esfuerzo, que a veces con un más mínimo error que pueden cometer, le llegan las penas del claro. infierno como si fueran delincuentes, ¿ya? Entonces eso es importante considerar, o sea, a los emprendedores a todo nivel, tiene que haber incentivos y todas las organizaciones públicas debieran apoyarlos más, que no pase que a veces efectivamente a veces a uno recibe apoyo de ciertas organizaciones del Estado, pero al mismo tiempo hay otras organizaciones del Estado que te están impidiendo desarrollar esos mismos proyectos que otras organizaciones te están favoreciendo. Entonces es como bastante insólito y frustrante.
considerando todos estos factores de lo que estamos hablando, de la dificultad que se genera a veces, o de la dificultad que hay a veces para generar un emprendimiento, usted, un empresario de su trayectoria, ¿qué consejo, tres consejos, por ejemplo, que le daría a una persona que está pensando en iniciar un proyecto de este tipo, ya sea un emprendimiento turístico o un emprendimiento del que sea, o que está iniciando ya de plano un emprendimiento? Bueno, primero es tener pasión, ya, el amor por la actividad, por lo que uno vaya a hacer. Eso, ¿por qué? Porque te vas a encontrar con obstáculos, y lo que te va a dar la fuerza para superar esos obstáculos es precisamente esa pasión. Qué bueno, qué bueno. Ya, si no hay pasión, entonces de ahí sale la fuerza de todo. Entonces, enamorarse de lo que uno vaya a hacer, y también tratar de hacer cosas, algo que realmente a uno no solamente lo motive, sino que lo remezca en todo sentido, porque eso es lo que va a dar la fuerza para superar los obstáculos que siempre van a existir. Siempre van a existir. ¿Consejo? Y después la perseverancia. Ya, perfecto. O sea, perseverar. Siempre continuar con una línea. Continuar con una línea. O sea, de decir, esto es lo que yo quiero, y estar convencido. Y ahí, en ese sentido, por ejemplo, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo partí cuando fundé Pared Sur, y con esta idea de llevar gente a caminar por las montañas, subir cerros, y también hacer actividades al aire libre. Y dentro de las ideas que desarrollé, que era pionera en ese momento, era hacer viajes en bicicleta, aquí mismo en la carretera austral. Entonces la gente me decía, ¿pero quién te va a pagar por andar en bicicleta por la carretera austral? O sea, estáis loco. ¿Quién? Porque no había gente que en ese momento esto era una locura. Y yo, como yo había tenido esa experiencia, decía, pero esta experiencia es tan maravillosa que tiene que haber gente que le guste. Entonces, ya cuando vine en mi viaje exploratorio por la carretera austral, que nos hicimos amigos con un canadiense, y fuimos recorriendo, y yo andaba viendo, oye, voy a acampar aquí, voy a dormir en este pueblo, en estas cabañitas, Entonces llegué a un lugar, por ejemplo, a orillas del río Cisne, y un lugar precioso, acampamos ahí, le pedimos permiso al dueño. Entonces yo le dije al señor, oiga, qué lindo su lugar, ¿sabe qué? A mí me gustaría volver después yo voy a venir con otros ciclistas, ya, y me gustaría acampar acá, porque yo quiero organizar unos viajes turísticos en bicicleta, y voy a traer gente. Me imagino la cara con la que entonces miró. El señor me dice, oiga, pero el turismo es otra cosa, ¿cómo lo va a traer en bicicleta? No, pues el turismo es en un vehículo cómodo, no los va a traer en bicicleta y traerlos así acampando, no, eso no le va a resultar, pues sáquese esa idea, señor. Me decía, eso no es turismo, usted si quiere hacer turismo tiene que darle comodidad a la gente. Entonces ahora me dijo, si usted llega con ciclista, yo lo atiendo, pero esa weá no le va a resultar. Bueno, sucedió que al año siguiente de haber estado con ese señor, yo me adelanté a mi grupo. Hola, ¿cómo está? Oh, loquito de la bicicleta, ¿cómo está usted? Y bueno, ¿y cuál es que viene con ciclistas? No sé, ahí vienen, van. Oiga, ¿de verdad? Oiga, y vienen y trajo ciclistas. Pero cuénteme la verdad. ¿Es verdad que estos le pagan a usted por hacer esto? Y yo le dije, pero claro que sí. Puta, estos hueones están más locos que usted. Y después este señor vio nuestra organización, que le teníamos bonitas carpas, con colchonetas, con una almohadita,
que armamos una carpa comedor y que les damos un rico vino con un picoteo. Claro. Entonces empezó, oiga, ¿sabe que la gente lo pasa bien? Oiga, y le dan buen vino, le dan vino tapado, así. Oiga, ¿sabe qué? Yo no le había dado mucho crédito a su idea, pero ahora que veo que la gente lo pasa bien, mire, el próximo año yo voy a arreglar aquí un poco y les voy a tener más, ¿no? Porque también otra gente me ha pedido, así que... Y al año siguiente yo volví, ya el señor tenía un espacio mucho más cómodo, con un techito, con cosas... que había hecho un baño sencillo, pero... Perfecto. ¿Ah? Y así se fue desarrollando el turismo. Hoy día, son miles de ciclistas que recorren la carretera austral en bicicleta y que van usando servicios de camping, Claro. de alojamiento en cabañas, que compran en los almacenes, que contratan souvenir, que contratan excursiones también a las capillas de mármol en bote o en kayak, en fin. Entonces, ¿te fijas? Eso a mí me complace mucho haber sido el pionero, el que sentó las bases de esa actividad tan bonita que se desarrolla hoy día en torno a como lo que es la carretera austral como ruta cicloturística. Hoy en día el turismo es una gran industria que se mueve acá en la Patagonia en general, ya sea los viajes en bicicleta, como bien decía usted, el tema del camping, los hospedajes, una industria que mueve plata, sobre todo en la temporada alta de verano. Ahora, de esto, ¿qué podemos rescatar? De esta pregunta, ¿qué podemos rescatar? Podemos rescatar tres cosas que yo creo que son clave a la hora de emprender. Uno, usted lo dijo, ser apasionado. Apasionado por lo que uno hace, porque si no hay pasión, el negocio le va a durar medio año y sería de todo. Segundo, ser porfiado, porque puta que hay que ser terco cuando todos le dicen que no, uno va igual y dice sí. Y tres, como le decía el hombre del que estaba hablando recién, que igual hay que estar un poco loco. ¿Por qué? Pero no loco en el mal sentido de la palabra, sino que en el sentido de que uno tiene una perspectiva, una visión mucho más amplia de las cosas. Como usando el mismo ejemplo, el turismo no es esto, no es estar cómodamente en un lugar, bajo un techo, sino que también existen otras posibilidades, ya sea en el turismo o en otros emprendimientos, otra forma de ver las cosas, como le gusta decir a los gringos, pensar fuera de la caja, ¿no? Usted, un pensador fuera de la caja completamente. Claro. Bueno, por supuesto, como tú lo dices, siempre hay aquellos que quieran emprender, primero, pasión, ¿ya? Y perseverar y seguir adelante, porque siempre al principio, sobre todo, las cosas cuestan, no, nada es fácil, pero ya una vez que ya las cosas van marchando, después se van facilitando y yo lo puedo decir por experiencia propia, que a mí he tenido el privilegio de que este proyecto me ha ido resultando. Junto a mi equipo, porque yo no trabajo solo, yo tengo un equipo de gente, hemos desarrollado programas en todas las regiones de Chile, en cada uno de los continentes, y este proyecto que hemos echado raíces acá en esta maravillosa región de Aysén, junto al lago General Carrera, en torno a escenarios naturales maravillosos, como son las capillas de mármol, los glaciares de los campos de hielo norte, el río Báquer, el Parque Patagonia, creado por Tompkins, aquí el entorno Puerto Guadal, donde tenemos cascadas, tenemos también fósiles y muchos otros atractivos en torno a este lugar precioso. Profesor, continuando con el tema del emprendimiento, ya en términos prácticos y en términos económicos, sin hablar de cifras ni nada parecido, ¿cuánto tiempo cree usted, o en su experiencia, cuánto tiempo demora en dar fruto un emprendimiento de este tipo, emprendimiento turístico? Bueno, yo creo que yo empecé muy de a poco, ya, hace 38 años, con una idea que era muy nueva, y probablemente trataba de organizar 4 viajes
y de los 4 viajes me resultaba 1. ¿Ya? Wow. Entonces, muchas veces fue muy frustrante, pero ese 1 que resultaba fue indispensable para tener la energía para dar el siguiente paso y crear otro programa. Y entonces los resultados no siempre son inmediatos. Algunos le dan el palo al gato al principio, ¿ya? Y otros hemos ido construyendo más de a poco. Creo que esta segunda, el ir de a poco, ir conociendo los problemas, ir enfrentándose a desafíos y ir progresando de a poco, yo creo que te da bases mucho más sólidas para enfrentar situaciones difíciles. Claro. ¿Ya? Como por ejemplo la pandemia. Nosotros estuvimos parados acá. Primero vino esa temporada horrorosa con todo el vandalismo que hubo en Chile a partir de octubre del año 2019, que fue nefasto para la industria turística de Chile. ¿Ya? Chile pasó a ser de la noche a la mañana un destino peligroso para el público extranjero. La misma gente de Chile no quería tampoco pasear por Chile. Y para nosotros esa temporada 2019-2020 fue horrorosa. Y cuando soñábamos con recuperarnos, vino la pandemia. La pandemia... Una tras otra. Y que nos tuvo parados otros 2 años. Entonces fue terrible. Pero también yo decía, a veces digo, todos los que hemos sido pequeños emprendedores y hemos partido de a poco, siempre estamos en crisis. Claro. Siempre estamos en crisis. ¿Por qué? Porque a veces a ti te va bien, pero con ánimo de hacer las cosas mejor, tú vas invirtiendo. Pues entonces ganas 100 y los 100 inmediatamente ya los tienes gastados en mejorar tu infraestructura, en desarrollar algunos aspectos de tu emprendimiento, que en el fondo es más que un emprendimiento, es un sueño. ¿Ya? Claro, es un sueño. Y ojo con lo que yo te digo, yo tengo un hijo que es ingeniero civil, estudió en la Universidad de los Andes, un gran profesional, habla inglés, todo. Entonces, tuvimos varias diferencias, porque él me estuvo ayudando e incluso quería hacerse cargo un poco ¿ya? Pero no nos entendimos. Y yo finalmente le dije, mira, la gran diferencia que tú ves esto como un negocio. Claro. Y yo, para mí, esto es mi sueño de la vida. Entonces hay cosas que quizás yo estoy dispuesto a hacer que para ti no le ves el lado de la rentabilidad, el lado práctico, pero yo las voy a hacer igual, Claro. porque no son parte de mi sueño, te fijas. Y bueno, hay muchas tareas todavía por desarrollar, muchas cosas que todavía se pueden hacer, pero lo más importante yo creo que es que para que las cosas resulten, primero el sueño debe estar por sobre el interés comercial. Claro. Porque cuando el interés comercial se pone primero, a veces los proyectos no se ven a largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, yo la primera vez que fui a algunos viajes, llevé grupos pequeñitos, pero sí que no me fue rentable en esa oportunidad. Pero después eso me permitió sentar las bases, desarrollar una ruta, y después en la segunda oportunidad llevé un grupo numeroso y sí fue exitoso desde todo punto de vista, incluyendo el punto de vista comercial. En este emprendimiento y en los demás emprendimientos que usted ha visto, ya sea de turismo o de otra cosa, ¿cree usted que es un factor importante la reputación del emprendedor? Tocando el tema que me dice usted acerca de sentar bases, porque tener una experiencia con un grupo chiquitito y qué sé yo, el boca a boca, como lo conversábamos antes, es bien importante. Entonces uno se juega tanto la reputación y la credibilidad que tiene para después hacer eso con otro grupo, hacer viajes o cualquier tipo de aventura, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso es algo que favorece, pero también tiene que ver con lo mismo, con la pasión, porque la gente aprecia eso.
lo aprecia, se nota. Lo nota, o sea, nota cuando la persona busca primero digamos, el beneficio económico, ¿ya? Y pone siempre la ganancia por sobre el servicio. Eso los pasajeros lo perciben, ¿ya? Lo perciben. Entonces cuando ven que uno al final no está preocupado de que si gano más, gano menos, uno solamente está preocupado de que la gente quede feliz, quede contenta, que esa es la mejor inversión. Claro. Porque tú a corto plazo puedes decir, pucha, les voy a recortar un poco, voy a comprar productos más baratos, ¿te fijas? Es que lo hacen muchas personas, no están viendo a largo plazo, ¿ya? Porque si uno, como quien dice, tira toda la carne a la parrilla y da un buen servicio y lo hace con cariño y impregna también ese mismo espíritu en todo el equipo de trabajo, la gente lo persigue. Claro. Y la gente se va feliz, porque es un rubro donde uno ve la felicidad de las personas con el servicio que uno les da, que en otros rubros es más difícil. Yo tenía un amigo que tenía un taller mecánico y me decía que odiaba que toda la gente que le pagaba al final la cuenta, todos molestos, todos con cara de enojados, porque nadie paga feliz una cuenta de reparación de un auto. Es muy extraño que pase eso, que le digo, oh, gracias al mecánico. En cambio uno después de llevar a hacerlos vivir una experiencia, el kayak en las capillas de mármol, una caminata, una comida rica, en fin, todo lo que la gente te manifiesta su agradecimiento en forma directa. Queda feliz. Y lo recomienda, y ahí va llegando más gente. Profesor, conectando los temas anteriores y particularmente hablando de la pasión y de todas las cosas que usted lo han movido a través de su trayectoria, está bien marcada esta misma por la educación, por la labor educativa. Usted en una conversación, mientras conversábamos ayer, me dijo que fue ayudante en sus tiempos universitarios. En mi caso fue mi profesor directamente, deporte y recreación en escenarios naturales. ¿Qué lo llevó usted por el lado de la educación también? Porque claro, uno puede educar de cierta forma fuera del aula, pero en el aula es una cosa distinta. Claro. También yo tuve una vocación de profesor, ¿ya? Probablemente lo heredé de mi padre. Mi padre, a pesar de que él no era profesor de carrera, él era arquitecto, ¿ya? Pero siempre se desempeñó como profesor en la universidad. Y era un profesor notable, muy querido y muy bien reconocido desde el punto de vista profesional. Algo yo heredé, yo dudo que haya llegado al nivel de cercanía que él lograba con los alumnos. A mí, en mi estilo había muchos alumnos que claro, pues yo ponía disciplina, las salidas a terreno, había que levantarse temprano, era estricto, que en este tipo de actividades también no se puede improvisar, o sea, claro. Entonces hay que ser, hay momentos en que uno debe ser autoritario. Yo doy testimonio de eso. Claro, entonces muchas veces los alumnos, a mí yo sé que muchos no me querían, no era el profesor favorito, ¿ya? Pero bueno, yo estaba cumpliendo mi responsabilidad y sí siempre lo hice con mucho cariño y siempre me interesó que no solamente mis alumnos, que todos tengan una experiencia de aprendizaje. O sea, para mí el turismo no es o sea, el que quiere una diversión así solamente, váyase a un resort al Caribe y páselo bien nomás. Aquí la gente lo va a pasar bien, pero va a tener una experiencia. Claro. Una experiencia de encuentro con la naturaleza, con el entorno, consigo mismo, porque hay un viaje físico hacia el exterior, pero cuando tú viajas hacia el exterior, también tú experimentas un viaje interno, ¿ya?
donde también el contacto con la gente, con tus compañeros de viaje, con tu familia, con tus acompañantes o amigos, con la comunidad local, es muy importante que se produzca para nosotros también, que se produzca ese nexo con la comunidad local y con el patrimonio cultural de cada lugar. Perfecto, perfecto, profesor. Para continuar con el tema de la docencia, yo no le he preguntado cuánto tiempo hizo clases en la universidad o cuánto tiempo en total usted lleva de años docente, pero me imagino que ha tenido una lista bien grande de alumnos, de personas conocidas. Me imagino también que asimismo ha podido ver cómo gente que muchas veces es brillante o gente que tiene todas las posibilidades se ha perdido en el camino por ABC motivo. Entonces, quisiera tocar con usted un tema muy cercano, sobre todo en el tema universitario y muy contingencial ahora en la sociedad, que es algo que se está dando mucho, el tema de las drogas, profesor. El tema de las drogas, porque creo que es un tema importante a tocar. Hoy hay acceso a muchas cosas. El entorno además propende a muchas cosas, la misma música, o los mismos amigos, el entorno del colegio. Acá mismo en la Patagonia he tenido la oportunidad de conversar y es como un tema que uno piensa que está solo en la ciudad, que está solo en Santiago y está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, su experiencia respecto de eso y respecto de los alumnos que usted ha visto ahí. Sí, mira, yo creo que es un flagelo, como se dice, que afecta a la sociedad completa y que también ha llegado a las comunidades locales, al mundo rural. El tema de la droga, y que lamentablemente se ha ido incrementando en nuestro país y en el mundo también probablemente, pero también que va asociado a un nivel de delincuencia, de violencia, que cada vez está más cerca de nosotros. O sea, cada vez, sobre todo en las grandes ciudades, vemos como estos grupos de delincuentes, el narcotráfico, está más cerca. Y el consumo de droga, de una u otra forma, desde lo más sencillo que puede ser los pitos, a el exceso de alcohol también, todo también favorece este mundo terrible que se está desarrollando en nuestros países, especialmente en las ciudades. Yo he visto mucha gente perderse en esto, ¿ya? Y terminar sus días en forma drástica. Ya he tenido compañeros de la universidad que se perdieron por consumir droga y que terminaron sus días en forma trágica. También alumnos que se han quedado ahí marcando el paso, que nunca han logrado superar sus problemas. La adicción es algo terrible. Las drogas es un mundo que puede comenzar como una diversión, pero que nadie sabe hasta qué punto, dónde va a terminar. Puede ser un camino sin salida. Entonces, mi mensaje en ese sentido es, la peor droga es la que se prueba por primera vez. Incluso el cigarrillo, o sea, el cigarrillo también es otra droga un poco enmascarada que también provoca trastornos de salud, que es un poco más aceptado, pero es terrible. O sea, yo he visto ya muchas personas que he conocido en mi vida que han quedado ahí en el camino de muy mala forma, producto del consumo de las drogas. Y todos los que de alguna forma consumen, de alguna forma están favoreciendo a que este mundo delincuente permanezca. Yo creo que usted da en el clavo con un concepto y es marcar el paso. Marcar el paso. Y voy a hablar desde mi experiencia personal, porque muchas veces uno tiene las oportunidades, dos, tiene la cabeza para hacer cosas, para hacer proyectos, tiene la imaginación, tiene la creatividad, tiene muchas características, pero uno cuando combina eso
o cuando está de por medio cualquier tipo de droga que sea, se queda ahí, marcando el paso. Yo no sé si usted comparte conmigo esto, pero el hecho de tener un vicio, creo que a uno lo deja sin perspectiva, sin capacidad de concentración, sin capacidad de proponerse una meta, sin capacidad de ser constante, y así un montón de cosas, de otras cosas más, que en el fondo le resta claridad, le resta perspectiva de aquí al futuro. Por eso creo que es clave lo que dice usted de marcar el paso, ¿no? Uno se queda ahí como Exactamente, yo he visto alumnos, amigos que claro, que incluso hacen una categoría así como no, que las drogas blandas, la marihuana, no, que buena onda, y al final uno los ve que producto de ese consumo de algo que algunos dicen que es inofensivo, que es falso, como el consumo de marihuana, que dicen que es inocuo. Y muchos de que son habituales se quedan ahí, se quedan lentos y viven en un mundo alejado de la realidad y no logran desarrollarse, porque claro, al final no logran sus objetivos de desarrollo personal, pierden las motivaciones hacia el trabajo, entonces viven en un mundo ajeno a la realidad. Claro. Yo asiento y doy plena fe, y me hace mucho sentido lo que usted está diciendo. Yo soy una persona que consumí marihuana por 15 años, desde chico hasta ahora, hasta que cumplí 31, 32 años. Entonces, todos esos años, claro, en un principio uno parte y dice, no, es para compartir, no, es para dormir, no, es para esto. Entonces es un consumo que va creciendo y que en el fondo, como lo decíamos recién, va quitando perspectiva y, como dijo usted, resta motivación para seguir el día a día. Uno no le encuentra sentido a las cosas y termina haciéndose de un vicio y además adicto como a la dopamina que le produce ese vicio, esa satisfacción instantánea, ¿no? Entonces yo puedo dar fe de eso, y tiene que ver mucho con en el viaje. Le voy a robar un poco de un minuto de entrevista, ¿no? Que tiene que ver mucho con el viaje que estoy haciendo ahora. Yo estoy marcando un hito con este viaje y es justamente eso, la capacidad de perseverar, de ponerse un objetivo y cumplirlo, de tener la claridad mental para persistir y un montón de cosas más, sobre todo enfrentarse a la adversidad. Muchas veces, voy a hablar en mi caso personal, cuando me enfrenté a una adversidad y mi única defensa era fumar, porque era como una forma de evadir. Entonces uno evadiendo no llega a ninguna parte. Uno cuando crece personalmente es cuando enfrenta los desafíos y tiene un aprendizaje de ello, ¿no? Claro. Bueno, compartiendo mi experiencia un poco. Claro, ahora qué bueno en tu caso, qué bueno que tú te diste cuenta y hiciste el proceso de sacar este vicio de tu vida. Lamentablemente hay algunos que no lo logran, porque es tal el grado de adicción y ciertas características personales que tienen distintas personas que no lo logran dejar para nunca, y eso es muy grave. Entonces yo creo que empezar a probar por experimentar es un camino muy peligroso que yo les recomendaría a todos los jóvenes que se abstengan, que no entren en no cometan ese error, porque pueden terminar, claro, puede que lo prueben y lo dejen, a algunos les resulta, pero hay otros que no les resulta, y ahí vemos graves problemas que la gente tiene finales muy tristes. Profesor, la última pregunta, para ya no quitarle más tiempo, me imagino que tiene que atender aquí Pared Surcamp, que da harto trabajo. Usted tiene 61 años, ¿bien? En cuanto a su visión para el futuro, ya sea personal, en el emprendimiento, en el país, ¿cuál es su visión de futuro? Y a estos 61 años, ¿cuál es su motivación para continuar en este emprendimiento o aquí para adelante, su visión de futuro? Claro.
Mira, yo creo que, o sea, si yo me planteo qué quiero para mi vida el resto del tiempo que me queda, que nadie sabe, ¿no? Yo, gracias a Dios, gozo de buena salud, pero yo tengo compañeros de curso, de colegio que ya han muerto de infarto o de otra. Entonces nadie tiene la salud asegurada. Pero yo creo que lo más importante es ser feliz. Pero ojo, que la felicidad, en mi opinión, tiene varios componentes. ¿Ya? Uno de ellos es el goce de la vida, el goce personal, de distintas cosas, desde disfrutar, de mirar este maravilloso lago, sentir el aire fresco, te fijas, o disfrutar de una rica comida, de distintos placeres de la vida. Ya, el goce es un aspecto, pero también hacer algo para que otros sean felices también es parte fundamental de la felicidad. ¿Ya? Servir. Tener, claro, servir a los otros. ¿Ya? Eso también es una pata de la felicidad. O sea, porque solamente el que se dedica solamente a gozar para sí mismo, yo creo que no tiene completa esta felicidad. Tiene que haber un equilibrio con ser feliz uno, gozar la vida, sí, pero permitir compartir ese goce con otras personas, hacer algo para que otros también lo gocen, porque eso también a uno le genera mucha satisfacción, claro, y felicidad. Y lo otro, yo creo que un tercer punto también es proponerse ciertas metas personales, ciertos objetivos y luchar para cumplirlos. A veces no se cumplen, pero por lo menos que exista esa lucha en todo ámbito de cosas. Un ámbito es el ámbito deportivo, ya como lo que estás haciendo tú, que te propusiste llegar a Villa O'Higgins, ya, y ya estás casi muy cerca de cumplir esa meta. Pero yo creo que te va a ir bien, pero también tú tienes que aceptar a veces no ver un fracaso porque no pudiste cumplir la meta completa, porque imagínate que te pase algo, no sé, cualquier situación que tengas que abandonar, es parte de la vida. O sea, yo he tenido que regresar de la cumbre, viendo la cumbre al lado de un cerro, y por diversos motivos he tenido que renunciar a la cumbre estando al lado, ¿ya? Y bueno, eso es parte de la vida. O sea, entonces, como te digo, la felicidad es gozar la vida, de entregarle felicidad a otro, pero también proponerse metas y luchar para cumplirlas. Estar en constante movimiento, ¿eh? Claro, alimentando este combustible, claro, de la pasión, ¿no? Claro. Profesor, ya para cerrar esta conversación que hemos tenido, ¿hay algún mensaje que usted le quisiera dejar a algún grupo en especial, emprendedores, jóvenes, o un consejo de vida que usted quisiera compartir una especie de legado que usted quisiera compartir de su experiencia? Bueno, un poco resumiendo lo mismo que hemos hablado, que recomendarle a todos que luchen por sus sueños, que sueñen algo con mucha pasión, que se entreguen por completo a esos sueños, con energía, sin miedo. O sea, los miedos siempre van a existir, pero no caducar ante el miedo, al fracaso. Ya siempre luchar. Yo creo que eso es. Y cuidarse también de los buenos hábitos, eso es lo que hemos hablado. Evitar las malas prácticas, en todo sentido, las malas prácticas, cuidar el cuerpo, cuidar nuestra salud, evitar los excesos, ¿ya? Disfrutar, sí, pero no es necesario tener exceso y caer en la drogadicción, en malas prácticas. Y nunca caer tampoco en actos tampoco delictuales. A veces hay tentaciones, ¿ya? De hacer cosas ilícitas para el beneficio personal. También cuidarse de eso, porque al final todo en la vida, todo
se da vuelta contra uno. El que no hace las cosas bien, no va por el buen camino, tarde o temprano va a pagar esas culpas. Y por el contrario, aquellos que trabajan siempre por el bien común y siempre la vida termina recompensándolo. ¿Mm? Qué bonito mensaje, profesor. Con eso yo creo que podemos cerrar con broche de oro esta conversación, esta entrevista. Darle las gracias por su tiempo, porque se ha dedicado todo el día a mostrarme de Pared Sur, a mostrarme también con pasión lo que él ha construido y ha creado con el tiempo. Así que no puedo más que agradecer, además que su hospitalidad, porque me han tratado como un rey acá. Así que, profesor, muchas gracias por esta conversación. Agradecido. Y con eso podemos cerrar nuestra entrevista. Ya pues. Un gustazo.